Bueno, hola a todos y bienvenidos. Vamos a hacer ahora esta sesión de análisis 5, que nos sirve también para trabajar las tablas de estado y esas diagramas de estados y flujos, ¿vale? Entonces, la sesión que tenéis, que os han pasado, es esta de aquí. Me dice: se define el siguiente sistema secuencial basado en un biestable D y uno JK, ¿vale? Se supone que hay flip-flops. Ambos activados por flanco de subida, ¿vale? Se sobreentiende que son flip-flops tipo D y otro tipo JK. Vale, tenemos este flip-flop D. Vale, aquí tendremos la salida Q1. Entra en esta puerta lógica junto con una señal B. Y esa salida la meto al flip-flop JK. Y de nuevo a través de otra puerta lógica a la entrada acá de ese flip-flop con la señal A, perdón. Este meto es un reloj. Vale. Y aquí a esta salida, que vamos a llamar Q0, realimenta ese flip-flop tipo D, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es analizar, bueno, creo que me piden en el ejercicio, que no os he leído exactamente las preguntas, pero la pregunta es: obtenga secuencia de estados. Y como estados le llaman a Q1, Q0. Para las 4 posibles combinaciones de valores de entradas A y B, ¿vale? Entonces, los 4 posibles valores de entradas A y B son estos de aquí. Vamos a llamar caso 1, 2, 3, 4, que puede ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Vale, va a haber 4 flujos para esos 4 casos diferentes. Y lo primero que tenemos que hacer es analizar qué es lo que pasa, ¿vale? La señal clock no se mezcla con ninguna, así que esa está clara, ¿vale? Y lo que tendremos aquí en este punto es Q1 XOR, ¿vale? Esto es una puerta XOR de disyunción excluyente, ¿no? XOR B, ¿vale? Y esto es la entrada K, o sea, la entrada J va a ser Q1 XOR B y la entrada K va a ser Q1 XOR B XOR A, ¿vale? Y estas son las entradas de este biestable, ¿vale? Y D va a ser igual a Q0, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Pues vamos a analizar lo que pasaría, ¿vale? Entonces, si A es igual a 0 y B es igual a 0, vamos a analizar los flujos, ¿vale? Entonces, ¿qué tabla de estados tendría que hacer? Pues yo podría empezar los estados que me han dicho que los etiquete como Q1, Q0, ¿vale? Esto es el estado inicial y este va a ser el siguiente estado. Entonces estamos en el caso 1. Vamos a analizar este caso 1. Caso 1. A igual a 0 y B igual a 0, ¿vale? Y yo necesito una tabla de estados. Vale. ¿Qué pasaría? Pues que si yo empiezo en Q1, 0 y Q0, 0, ¿vale? Aquí tendría 0 o 0 o 0, ¿vale? Esto es 0. Así que J sería 0 en el caso 1.
O sea, en el caso 1, fila 1, tendríamos j igual a 0, tendríamos que ponerlo aquí. No, tendría que haber puesto... No, vamos a hacer la tabla para que esté toda la información, ¿vale? Y esté un poco más organizado. Entonces yo diría, caso 1, A es igual a 0 y B igual a 0. Entonces yo voy a entrar con Q0, Q1, Q0, que es el estado, y estas variables auxiliares J y K, que me sirven para analizar lo que va a pasar en el estado siguiente, ¿vale? Porque es que si no, no voy a poder. Vale, entonces lo que pasará en este es que J, que es Q1 XOR B, si Q1 es 0 y B es 0, pues entonces esto es 0. ¿Vale? No sé si os acordáis del XOR, pero el XOR, la definición excluyente, valía 1 cuando solo uno de los dos era 1, pero aquí ninguno de los dos es 1, es 0, 0, y la tabla de verdad te da de resultado un 0. ¿Vale? Mientras que la K, esto sería 0, como ya hemos visto, XOR A, que también es 0, también valdría 0. ¿Vale? Entonces lo que hace una puerta lógica, perdón, una puerta lógica, un flip-flop tipo JK, cuando J y K son 0, es, aquí, lo que hace un flip-flop tipo JK, cuando J y K son 0, es dejar la Q como estaba, ¿vale? Entonces Q sub 0 va a seguir siendo 0, la salida sigue siendo la misma, puesto que no le ha dado orden ni de escribir un 1 ni de escribir un 0, así que sigue estable, ¿vale? Y entonces aquí tendremos un 0, que será la entrada del flip-flop tipo D, y por lo tanto la Q1 siguiente también será 0, y este estado se mantiene sin salir de sí mismo. Vale. ¿Qué pasaría si empezáramos en el 0, 1? Pues si empezáramos en el 0, 1 tendríamos que esto sería 0 XOR 0, porque seguimos en el caso B igual a 0. Así que J sería 0. Y aquí tendríamos 0 XOR 0 XOR 0. Así que este volvería a ser 0 también. Vale. Y por lo tanto, como la J y la K serían 0, en la Q0 seguiría siendo igual. No cambiaría porque el JK no recibiría la orden de cambiar aquí el estado. Pero si la Q0 es 0, entonces la entrada del Q1 estaría con un 1 y el Q1 siguiente sí que sería un 1. Así que este estado devendría en este otro, 1, 1. ¿Vale? ¿Qué pasaría si Q1 y Q0 son 1? Pues tendríamos 1 XOR 0, así que J vale 1. Y luego tendríamos que K sería... No, lo copia bien, ¿verdad? No había ninguna negación aquí. Sí, lo copia todo bien. 2 XORs. Vale. Y aquí tendríamos 1 XOR 0, es decir, 1 XOR 0, 1 también. Vale, lo que hace es un JK, en el caso de que le metamos un 1 en la J y un 1 en la K, y a la vez tenga de estado inicial un 1, lo que hace es cambiar de estado. Con lo cual el Q0 dejaría de ser 1 y pasaría a ser 0. ¿Vale? Por su parte, el Q0 anterior era 1, que es la entrada en D, y por lo tanto el Q1 leería un 1 y escribiría un 1. Y se mantendría como estaba. ¿Vale? Así que el estado 1, 1. A ver, tenemos que el estado, 0, 1 se fluye al estado 1, 1, que fluye o transición de estado al estado 1, 0, que lo normal es que cierre el bucle o se lo cierra sobre sí mismo porque ya no quedan más estados, ¿vale? Entonces este estado 1, 0 me vendría aquí y diría 1 XOR 0, 1, J es 1. Y luego tenemos 1 XOR 0, XOR 1. O sea, XOR 0, o sea, 1.
Entonces lo que haría sería Q0 cambiaría y Q1 se transformaría en lo que antes era Q0, es decir, 0. Y volvería a 0,1, como hemos visto. Vale, este sería el primero de los flujos para el caso 1, ¿vale? Caso 1 resuelto. Tiene estos flujos del 0, 1 al 1, 1 al 1, 0 y etcétera. Vale, vamos con el caso 2, ¿vale? Vamos a ver el caso 2, que tendríamos b igual a 1 y a igual a 0, ¿vale? ¿Qué posibilidades vamos a tener? Pues las mismas de antes, ¿no? Q1, Q0, J y K, que lo calculo yo para poder seguir, pero el estado es solo esto, el estado inicial. Voy a empezar el 0, 0. Y este es el inicial. Y este es el siguiente. Q1, Q0. He puesto de T más 1 si queréis, pero a veces normalmente no hace falta. ¿Vale? Entonces, si yo tengo aquí un 0 y un 0, usando estas fórmulas que de aquí, no se me caben en pantalla. Sí. Yo diría esto es 0 XOR 1, o sea, es decir, 1. Y K sería 1 XOR 0, o sea, 1 también. Conclusión, el JK va a cambiar de estado, es decir, va a mandarme por la salida algo diferente a lo que tenía. Si antes en la salida tenía un 0, ahora va a tener 1. ¿Vale? Mientras que Q1 va a valer lo que antes valía Q0. Así que 0. ¿Vale? Puesto que Q0 es la entrada del flip-flop tipo D. Vale, así que el estado 0, 0 va al 0, 1. Y por eso voy a resolver ahora el 0, 1. ¿Vale? El estado 0, 1, si yo me fijo en las fórmulas, estas de aquí, tendríamos 0, disyunción excluyente con 1, es decir, J vale 1, y aquí tenemos 1, que valía antes, XOR 0, 1 también. Así que lo que va a ser cambiar el estado de, como tengo dos unos en la entrada, el flip-flop tipo JK lo que hace es cambiar el estado que tenía antes, que era, antes tenía un 1, ahora tendrá un 0. ¿Vale? Mientras que el Q1 de ahora, el Q1 siguiente, vale lo mismo que el Q0 anterior. Así que aquí vale 1. ¿Vale? Esa misma frase que acabo de decir se podría escribir como Q sub 1 de T más 1 es igual a Q sub 0 de T. ¿Vale? Esto es por el flip-flop tipo D, que la salida de Q0 es la salida de 1 y es la entrada del tipo D del otro flip-flop. Vale, así que el 0, 1 va al 1, 0. A ver dónde va el 1, 0. Si cierra el ciclo, si manda el 1, 1, entonces el 1, 0, yo me vendría con estas fórmulas y diría 1, disyunción excluyente con 1, 0. Esto vale 0, J vale 0. Y 0, disyunción excluyente con 0. Esto también vale 0. Entonces aquí Q1 no cambia, perdón, Q0 no cambia, puesto que no recibe ninguna entrada al JQ, y Q1 pasará a valer lo mismo que valía antes Q0, es decir, 1. Uy. Lo que valía antes Q0, es decir, 0, perdónme. Así sí. Vale, Q1 vale lo que antes valía Q0. Ahora sí, al 0, 0. Así que el estado 1, 1, pues o entra en este flujo o se realimenta a sí mismo, ¿no? Entonces, cuando tengamos un 1, 1 de entrada, tendríamos que... Aquí tendríamos 1 excluyente con 1, resultado 0. Y aquí tendríamos 1 excluyente con 1, que es 0,
excluyente con 0, 0. Así que se quedaría en el 1, 1, ¿vale? Este no cambiaría y este valdría lo mismo que este, que es un 1. Así que el 1, 1 se realimenta a sí mismo y esta sería la solución para el caso 2, ¿vale? Esta sería la solución para el caso 1, A igual a 0, B igual a 0. Esta es la solución para el caso B igual a 1, A igual a 0, ¿vale? Y nos quedan dos casos por resolver, ¿vale? Un poco... Bueno, ya lo he entretenido. El caso 3 es B igual a 0, A igual a 1. La leche estoy siguiendo el mismo orden que el que tenía antes, pero bueno, al final no necesitamos todos los casos. Entonces, cuando tengamos esto, tendremos Q1, Q2, J, K, Q1, Q2. Este es el actual, el inicial, y este es el estado siguiente. Vale, vamos a empezar en el 0, 0. ¿Qué pasaría si entráramos en el 0, 0? Pues os recuerdo que J era igual a ver si lo encuentro, Q1 XOR B, y K era igual a Q1 XOR B XOR A. ¿Vale? Entonces, cuando pase esto, tendremos 0 XOR 0, así que J vale 0. Y luego tendríamos 0 XOR 1, así que K vale 1. Entonces, cuando la J es un 0 y el K es 1, el tipo JK le dice, escríbeme un 0, esto es Q0, Q1, Q1, Q0, perdón. Q1, Q0. Le dice, escríbeme un 1 un 0 en la salida del JK, que es Q0. Así que escribe un 0 en la salida del JK, que es Q0. Y ya está. Vale, ya estaba un 0. ¿Vale? Mientras que el otro te dice... ¿Estoy manteniendo el orden? Sí. Me dice, y aquí ponme lo mismo que había antes acá, en el Q0 anterior. Y esto es un 0. Así que el 0, 0 se encierra en sí mismo. Si tenemos un 0, 1, diríamos J es igual a 0 XOR 0, o sea 0. Y K es 0 XOR 1. 1 de nuevo. Así que aquí tendríamos que... Al estar la K en 1 y la J en 0, lo que dice el flip-flop tipo JK es escríbeme un 0 en la salida del flip-flop JK, que es la Q0 siguiente. Así que aquí habrá un 0. Mientras que el flip-flop tipo D me dice, me escribes en Q1 la entrada del flip-flop tipo D, que es 1. Así que el 0,1 se transforma en el 1,0. Vale. Y entonces ahora sigo por el 1,0. Si yo tuviera el 1,0, diríamos 1 XOR 0. J es 1. Y aquí tendríamos 1 XOR 1. 0. ¿Vale? La disyunción excluyente, recordad que solo podía ser 1, tenía que ser 1, uno de los dos y solo uno de los dos. Y entonces el estado siguiente será, esto lo que me dice es, escríbeme un 1 en la salida del JK. Pero la salida del JK es este Q0 de aquí, así que aquí escribe un 1. Mientras que aquí dice, mira a ver cuál es la salida del JK, la anterior salida del JK, que es 0, y pones eso en la salida del D, así que 0. Así que volvemos aquí. ¿Vale? Y el 1, 1 entonces tendríamos que sería 1 XOR 0, que es 1, y aquí tendríamos 1 XOR 1, 0. Así que este le está diciendo, escríbeme un 1 en la salida, 1. Y aquí es, escríbeme lo que hubiera en la anterior entrada, 1. Así que el 1, 1 se queda cerrado de sí mismo. ¿Vale? Y este es el caso 3, B igual a 0, A igual a 1. ¿Vale? Si me voy al último caso, B igual a 1, A igual a 1,
este es el siguiente y este es el inicial, pues lo que tendríamos sería, si yo empiezo en el 0, 0, tendríamos 0 XOR 1, J vale 1. Y aquí tendríamos 0 XOR 1, o sea, 1 XOR 1. Así que esto vale 0. Vale, entonces aquí le estás diciendo, escríbeme un 1 en la salida del JK. Y aquí le estamos diciendo, escríbeme un 0 en la salida del tipo D. Así que el 0, 0 va al 0, 1. Si me vengo con el 0, 1, yo aquí tendría 0 XOR 1, es decir, 1. Y aquí tendría 0 XOR 1, es decir, 1 XOR 1. 1 XOR 1 es 0. Así que este le diría, escríbeme un 1 en la salida del JK. ¿Vale? Eso significa esto. Y esto sería, escríbeme un 1 en la salida del tipo D, porque esto es la entrada del tipo D. 1. Así que el 0, 1 se va al 1, 1. ¿Vale? Y el 1, 1 tendríamos que sería 1 XOR 1, 0. Y luego tendríamos 0 XOR 1, 1. Y esto está diciendo, escríbeme un 0 en la salida del tipo JK. ¿Vale? Esto de aquí es lo que me dice. Y esto de aquí me dice, escribe un 1 en la salida del tipo D. 1. Así que este se va al 1, 0. ¿Vale? Y el 1, 0. No necesariamente tendría que cerrar el bucle al principio, podría cerrarlo aquí y ya quedarse aquí. Que no sé dónde va a cerrarlo, pero no necesariamente tendría que cerrarlo así en un círculo perfecto, que a lo mejor sí, Entonces este sería 1 XOR 1, es decir, 0. Y aquí tendríamos 0 XOR 1, es decir, 1. Así que esto me está diciendo, escríbeme un 0 en el Q0, 0. Y este me está diciendo, escríbeme un 0 en el Q1 siguiente, 0. ¿Vale? Y este sería el caso A igual a 1, B igual a 1. Con esto estarían todos los flujos de esta sesión de análisis C. ¿Vale? Y lo siguiente que me dice es, obtenga el cronograma asociado al circuito cuando A igual a 1 y B igual a 1. Muestre el cronograma de la señal, en el cronograma la señal del reloj CLK y las señales Q1 y Q0 empezando por Q1 igual a Q0 igual a 0. Es decir, lo que quiere es que le muestre esta secuencia de estados en un cronograma. ¿Vale? Entonces lo que pasa es que hace un salto a cada subida del reloj. Entonces si yo tengo un reloj, voy a hacer sin papel. Si yo tengo una señal CLK, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser activar en las subidas ¿vale? Y entonces el Q1 sería lo siguiente, que sería, empiezo en el 0, ¿vale? 0, 0. 0, 1. Esto es Q1 y esto es Q0, si os acordáis. El primero es Q1. Así que sigue en el 0. Aquí sube al 1. Tenemos aquí. Y aquí se mantiene en el 1. Y luego abajo otra vez al 0. ¿Vale? Esto sería un ciclo completo. Y porque tiene 1, 2, 3 y 4 pulsos. Y el otro sería el Q2. Sería, empieza en el 0 también. En la primera transición ya sube al 1. En la segunda transición se mantiene en el 1. Primera transición sube al 1. Segunda transición se mantiene en el 1. Tercera transición baja al 0. Cuarta transición se mantiene en el 0. ¿Vale? Ese sería los estados serían
0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Vale? Del diagrama de flujo que hemos tenido antes. ¿Vale? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Vale? Para asociar el cronograma también a nuestros números binarios, ¿no? Bueno, esto sería esta sesión de análisis 5 que os había mandado, espero que se haya entendido y espero también que os salga a todos muy bien todas las pruebas que tenéis por delante.